comunicació, o sigui, és lo habitual, però creuen vostès que està justificat que no continuen un de cada 3 sanitaris en la sanitat pública valenciana per la millora de les dades de la pandèmia? Mire, yo creo que no, porque se tenía que hacer un sobreesfuerzo. Yo he estado viendo las cifras de las que están hablando, de un sobreesfuerzo económico por parte del gobierno valenciano de 140 millones de euros. Pero tenemos una realidad, y la realidad es que la sanidad todavía se tiene que poner a nivel cero. O sea, tenemos que actualizar todas estas cronicidades. Estamos en etapa de vacunación, atención primaria y en especializada en los hospitales. La gente está muy saturada. Se les deben días moscosos. Las vacaciones, como he dicho, están ahí. Y por lo tanto, se debía hacer ese sobreesfuerzo para renovar a todos el contrato, para agilizar, como he dicho, esas listas de espera, ponerlas a cero y empezar, cuando empiece el nuevo año, empezar ya pues con una funcionalidad normal de cara a la sociedad, que tenga esa continuidad de los cuidados que ahora mismo se ha perdido y que es necesario normalizar, que todavía, como digo, todavía no está normalizada. Han rebut per part de l'administració algun tipus de justificació a l'hora de no renovar el terç del personal extraordinari que han contractat? Es entendible que cuando hay una acumulación de tareas, en este caso por el tema del COVID, pues se acaben los contratos. Eso es así. Pero si la situación, como digo, estuviera normalizada. La situación no está normalizada. Todavía no hay una recuperación, no hay una normalidad en la atención. Los centros de salud están desbordados, han estado desbordados y ahora tienen que recobrar su funcionamiento habitual. Por lo tanto, ese refuerzo de personas que además ya se han formado, que están en determinados departamentos, que digamos que se han habituado a esta forma de trabajo, han conocido a sus compañeros y están trabajando ya en equipo, me parece un poco, bueno, me parece absurdo que ahora mismo no se haga ese esfuerzo económico para mantenerlos hasta que, como digo, la normalidad de la atención sanitaria esté en esa cuota cero, que es la que estoy defendiendo. No sé si vostè considera, pensen que no se'ls ha valorat el suficient, que han hagut de recórrer a vostès, als professionals sanitaris, per a un moment de crisi sanitària i que no se'ls valora suficientment el que han fet? Eso ha sido evidente. O sea, hay que recordar que nosotros no estamos equiparados en el ratio. O sea, por ejemplo, las enfermeras somos en la Comunidad Valenciana las terceras por la cola en cuanto a ratio por cada 100.000 habitantes. Estamos en 5,15, 520 ratio por 100.000. En el resto de España están por sobre, la media es 560 y en Europa 840, 850. Eso quiere decir que hay un déficit de profesionales, principalmente de enfermeras. Si eso es así, intenten normalizarlo, intenten agilizar las contrataciones y dado que tenemos ese déficit para esa atención que se merece la población, mantengan esos contratos. Es lo que estamos pidiendo. Y aparte, creo que nos lo hemos ganado. O sea, mis compañeras y mis compañeros se han ganado ese esfuerzo que han hecho, que han dedicado tiempo, esfuerzo, disgustos, los han dedicado. Yo creo que es un reconocimiento que se merecen. Y creo que ese sobreesfuerzo económico que debía hacer la Generalitat está más que justificado. Vostè ha comentat a l'inici de l'entrevista que a partir de divendres o a partir de demà se'ls comunicarà de manera telefònica el fet de que no continuen la no renovació del contracte. Alguns professionals asseguren que s'havien assabentat ja per WhatsApp o per missatges de mòbil, una circunstància que la Conselleria de Sanitat nega. Tenen vostès constància de que en alguns casos sí que s'ha comunicat així? Sí, tenemos constancia de que se ha comunicado. La Consellería ha dicho que no lo ha hecho de forma general, pero sí que es cierto que de forma, en algunos departamentos, hay compañeras y compañeros que han recibido ese WhatsApp diciendo que no se les renueva. Si a un trabajador o un trabajador cuando tiene que decir que se marcha, se le dan 15 días, lo normal es que si hubiera tenido esa consideración y por lo menos en 15 días avisar. Porque eso ha creado, y de hecho estos días ha sido así, ha creado una sensación de ansiedad todavía añadida a todo esto que hemos pasado de la sobrecarga de trabajo, una ansiedad de me van a renovar, no me van a renovar, ¿qué hago?
Hay que tener en cuenta que está el periodo estival ahí, que van a haber sustituciones necesarias. O sea, hay una falta de agilidad, creo, o ese comportamiento que se ha tenido no lo veo adecuado. Creo que se tenía que haber planificado de una forma más coherente y sobre todo con respeto a los profesionales, por respeto a los profesionales, haberles avisado de una forma clara y con tiempo suficiente para que la gente también se organice. Sí, perquè estem pràcticament 2 o 3 dies per a la finalització d'aixòs contractes. Tenen previst convocar algun tipus de protesta davant dels centres sanitaris per tal de queixar-se per la situació en la que estan vivint? Nosotros tenemos ahora mismo una comisión de parados y lo que se decida, lo que decidan los compañeros y compañeras es lo que se hará. Nosotros el colegio es un nexo de unión de profesionales. Ayer hubo unas protestas en Alicante y aquí sí, y en Madrid que también hubieron protestas, aunque es a nivel nacional, pero estábamos dispuestos a todo aquello que sugieran. Lo que queremos es que se recapacite por parte de la Consellería y que se haga, como he dicho, ese sobreesfuerzo, que se mantengan los contratos, por lo menos hasta que estemos totalmente normalizados. Porque esta ola, o sea, parece que con la vacunación pues ya tenemos una situación controlada, pero tenemos que estar alertas, tenemos que preparar los servicios. Hay muchísimo trabajo todavía que hacer, lo que ha demostrado esta pandemia es que no estábamos tan bien como parecía. Insisto, el ratio es muy deficitario y eso la Administración sí que tenía que ser consciente de que tiene que subir el ratio de enfermeras. O sea, no podemos seguir siendo los terceros por la cola en España y los últimos en Europa. Eso no puede ser. Si quieren atención y cuidados de calidad y sobre todo continuidad de los cuidados, que contraten a más enfermeras, que és el que hace falta. Senyor Tirado, aprofitant que el tenim així, volíem també preguntar-li per les protestes del personal sanitari i pel nou sistema d'elecció telemàtic de les places, el MIR en el cas dels metges i l'anomenat EIR en el cas del personal d'infermeria. Vostès també han protestat a les portes del Ministeri de Sanitat. Tenen el mateix problema que els metges. Com els afecta este nou sistema d'assignació de places? Pues que ahora es una adjudicación. O sea, entonces, las cosas que funcionaban, no entiendo yo por qué se tienen que generar unos problemas y cambiarlos. Ya habéis visto las protestas de ayer, porque ahora es una adjudicación. O sea, tú podías elegir, según la puntuación que hubieras sacado, podías elegir el sitio donde querías hacer ese EIR y ahora resulta que no, te lo imponen prácticamente. Entonces, no entiendo algo que estaba funcionando que lo cambien. O sea, es que hay cosas que son generar fuegos absurdos cuando si se podía consultar con los profesionales a los que les afecta, que es lo coherente. O sea, un gobierno progresista, un gobierno que dice que está por el pueblo, lo que tendría que decir es decir, mira, vamos a ver, vamos a hacer esto. ¿Qué os parece a vosotros? Que es a quien os afecta realmente. Pues no, lo hacen y problemas añadidos. Quants professionals sanitaris estarien en aquesta situació que estava vostè comentant? El tema de las especialidades, el EIR, en diferencia con el MIR, que es el que tienen los médicos, que nosotros tenemos muchísimas menos plazas que tienen, por ejemplo, los médicos. Es otra de las reivindicaciones que estamos pidiendo. O sea, en la Comunidad Valenciana, especialistas, son muy pocas las plazas que se ofertan cuando estamos tendiendo a una sociedad que requiere esa especialización. Nosotros solo tenemos actualmente 7 especialidades, pero es que curiosamente el año pasado, cuando salieron las plazas de geriatría, imagínate, en una población anciana como la que tenemos, que salga una plaza de geriatría para la provincia. O sea, es que es algo absurdo, ¿no? Cuando estamos diciendo que hacen falta especialistas, que la atención al mayor tiene que ser prioritaria, por lo tanto generemos especialistas, porque luego hacen inventos con gaseosa, como inventarse otras figuras para cubrir lo que una enfermera especialista podría hacer. Ya le digo, tenemos el mismo problema que los MIR, solo que con bastantes menos plazas que ellos porque no se han desarrollado. Los médicos tienen 53 especialidades y nosotros tenemos 7. Molt bé, Juan José Tirado, president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, del Col·legi d'Infermeria de València. Gràcies per estar en les notícies del matí i contar-nos la situació complicada que estan vivint molts professionals, un total de 3.000 pràcticament dels que han sigut contractats per motius extraordinaris per aquesta crisi sanitària i que tan bon treball han fet en la sanitat pública de la Comunitat Valenciana. Gràcies i bon dia. Muchas gracias. Hasta luego. Les paraules del senyor Juan José Tirado.